La revolución industrial surgió a mediados del siglo XVIII y duró hasta el siglo XX. Se originó en Inglaterra en 1750. Anteriormente, la Revolución Gloriosa de 1688 y 1689 estableció la supremacía del Parlamento sobre la monarquía debido a que apoyaban el liberalismo. Así pues, la Revolución Industrial fue un cambio en la manera de trabajar y vivir de las personas. La primera etapa de la Revolución Industrial duró de 1750 a 1850. Estuvo marcada por grandes cambios en la tecnología, sociedad y la socioeconomía. En la tecnología, antes de la Revolución Industrial, todas las actividades agrícolas y artesanales eran producidas por la fuerza humana y la de los animales en actividades como el arado. El invento de la máquina de vapor por James Watt en 1765 a base de carbón, propulsó un gran cambio en la innovación tecnológica. Este invento fue incorporado en otras máquinas motrices en las que se utilizaba la energía del vapor de agua para movilizar otras máquinas diseñadas por diversos ingenieros ingleses. En las zonas rurales se reemplazó la utilización del arado por máquinas como el motor de tracción a base de vapor y la segadora, entre otros. En las zonas urbanas se reemplazó el carruaje tirado por caballos por el carro de vapor inventado por Nicholas Joseph Cugnot en 1769. Se inventó la máquina de textil implementada en las fábricas en la producción de algodón. La máquina de vapor se implementó en los transportes como las locomotoras, los barcos de vapor, dando paso al comercio internacional. George Stephenson construyó la primera línea ferroviaria pública utilizando locomotoras a vapor. Poco a poco se fueron agregando vagones que dieron paso al primer ferrocarril. En 1814 se reemplazó el barco velero por el barco de vapor diseñado por Robert Fulton en 1803. El carro por vapor fue diseñado por Nicholas Joseph Cugnot en 1769. Fue el primer triciclo con ruedas de madera, llantas y llantas de hierro. En el ámbito de la sociedad, con la invención de la máquina de vapor en las zonas urbanas y la apropiación de los terrenos rurales por parte de los nobles ingleses a la fuerza, aceleraron el proceso de migraciones de campesinos a las ciudades, formando una clase nueva social llamada el proletariado, el cual trabajaba en las fábricas. Así desapareció la sociedad rural tradicional dominada por la nobleza y la aparición de la sociedad urbana moderna dominada por la burguesía y basada en el capitalismo industrial. Hubo un crecimiento demográfico debido a que la revolución primariamente mejoró el nivel de vida, las epidemias desaparecieron, disminuyendo la mortandad. En el ámbito socioeconómico, antes de la revolución industrial, la economía estaba basada en las actividades agrícolas y artesanales, por lo que hacía que la producción fuera muy baja. Era una sociedad de autoconsumo. Las ciudades eran pequeñas, pocas, y casi no había desarrollo, y había poco crecimiento demográfico.
Debido al auge de la revolución industrial, el principal exponente de la economía clásica fue Adam Smith, que contribuyó a la política expansionista capitalista mediante el librecambismo con su obra La riqueza de las naciones. El tema de la oferta y la demanda generó que los empleados de las fábricas trabajaran a un ritmo acelerado. Esta aceleración intensificó la producción de bienes y se redujo el pago de salarios y el costo de producción. El comercio internacional permitió el crecimiento del capitalismo debido a la demanda de bienes. A raíz de la revolución industrial surge el movimiento obrero, ya que afectó al sector menos favorecido de la sociedad, el proletariado. Se origina en Gran Bretaña y se extiende por toda Europa. Las causas de este fue la industrialización, ya que deterioró la vida de los campesinos o artesanos, cambiaron las relaciones laborales, se dio la división de clases y se dio la migración a ciudades. Esto también llevó a los daños a los obreros, ya que se dio la desaparición de los oficios artesanales, los salarios eran fijados a conveniencia, estos eran bajos, el obrero podía ser despedido en cualquier momento, no tenía un contrato fijo, se decían a veces por meses o días. El obrero era explotado, trabajaba por más de 12 horas. Las mujeres y los niños eran contratados para trabajar. Sabemos que el movimiento surge en Gran Bretaña, ya que esta ciudad tiene un desarrollo distinto al de Europa. Los primeros brotes de la revuelta se dieron entre 1885 y 1815, ya que en este periodo se dio un periodo de escasez e inflación que empeoró las condiciones de vida. El luismo se define como la defensa obrera en contra de las tecnologías. Este movimiento surgió después de que los trabajadores acudieron a los jueces locales para quejarse de la rebaja en los salarios. Durante el periodo de 1811 y 1816 se empezaron a conocer carteles firmados por Ned Ludd que amenazaban a los propietarios con destruir la maquinaria. Ned Ludd es conocido por ser la primera persona en destruir su máquina de trabajo. En este periodo la destrucción se extendió por toda Gran Bretaña al punto de ser considerada como pena capital a los que destruían las máquinas. En Europa, este movimiento también surge en países como Francia, Gran Bretaña, Bélgica y España. En 1820, el gobierno se da cuenta que debe derrocar la ley 1799 que no permitía las asociaciones entre trabajadores. Así, a lo largo del tiempo surgen asociaciones como la de los socorros mutuos en 1824, la de Trade Unions en 1825 y la de 1834. El cartismo surge en 1938. Fue una multitud de trabajadores junto con la pequeña burguesía inglesa enviaron una carta al Parlamento en donde se pedía el sufragio universal, el voto secreto y que cualquier ciudadano pudiera ser diputado. Se escogieron alrededor de 1,3 millones de firmas que apoyaban las cartas, pero fue rechazada por el Parlamento. En 1842 y 1848 se volvió a emprender la recolección de firmas junto con las manifestaciones y huelgas. La última gran manifestación fue la de 1848. Era un movimiento demasiado heterogéneo. La burguesía dejó de apoyar al proletariado y posteriormente desapareció gracias a la democratización inglesa. El Manifiesto Comunista fue publicado por Marx y Engels. Es un texto que contiene la teoría de la autoconciencia obrera y su principal idea era la sociedad supranacional representada por la frase «proletarios del mundo unidos». Las bases del concepto de democracia socialista era la verdadera y sería impuesta mediante la cultura del proletariado. Para Marx, el objetivo principal debía ser la transformación del sistema de relaciones económicas. Su obra principal fue El Capital. Él tenía la idea del materialismo histórico. En 1848 y 1860 se creará la primera asociación de trabajadores guiados por el pensamiento marxista. Aunque este movimiento no estaba en toda Europa desarrollado del mismo modo, serían los sindicatos británicos y la sociedad francesa los pilares de esta organización, la cual se llamó la Primera Internacional, en donde se organizó la Liga de los Proscritos y la Liga de los Justos. En 1861 se da la oportunidad de que estas asociaciones se encuentren. Entraron en contacto y desde ahí se empezaron a reunir frecuentemente. En 1863, estos sindicatos se reunieron con los trabajadores franceses para manifestar por la independencia polaca. Pero no solo el gobierno hizo difícil la situación de la Primera Internacional. Su principal problema vendrá de las ideologías enfrentadas, el marxismo y el anarquismo. Marx y Bakunin se enfrentarán en debates que llevó a la expulsión del anarquismo de la Internacional. Bakunin defendía el concepto de libertad que exaltaba el papel del individuo en la sociedad.
Sus ideas se centraron en el campesinado en lugares como España e Italia. A partir de 1781, la Internacional será perseguida por todos los gobiernos europeos. En 1782, los anarquistas crearán la primera organización internacional federal anarquista. En los años siguientes a la descomposición de la Internacional, se crearon partidos socialistas como el Partido Socialdemócrata Alemán, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido de los Trabajadores Socialistas en Francia. Estos partidos se unirán para crear la Segunda Internacional en 1889, coincidiendo con el centenario de la Revolución Francesa. La Segunda Internacional se descentralizó y aceptó el sistema demócrata. En 1890 se acordó la reivindicación de las 8 horas de trabajo que tuvo lugar el 1 de mayo, y esta victoria será celebrada anualmente. La organización del Partido Socialdemócrata Alemán ayudó a la inclusión del feminismo y promoverán a partir de 1911 la celebración del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Los partidos socialistas consideraron que la vida parlamentaria era el mejor camino para llegar a la vida política, pero otros mantenían la idea revolucionaria marxista. Por otra parte, existiera una separación entre la parte política del movimiento y las reivindicaciones laborales. Comenzó así una separación entre el partido y el sindicato. Al mismo tiempo, el anarquismo puso en entredicho las actuaciones de los sindicatos y los partidos socialistas. La Segunda Internacional acabó prácticamente desapareciendo después de la Gran Guerra, al fracasar en su intento de evitar la unión de los trabajadores para que no fueran al frente, además de sufrir una nueva encesión de la transformación de la Tercera Internacional o Comintern por parte de la Unión Soviética. Pese a ello, el movimiento obrero acabó en el siglo XIX bien consolidado y desempeñará un importante papel en los años 20 y 30 del siglo XX. Para hablar de la Revolución Rusa de 1917, debemos remitirnos a la Guerra Ruso-Japonesa en 1905. Lucha de dos potencias imperialistas en el extremo oriente. Ambas deseaban ampliar su área de influencia, Manchuria, provincia de China, así como apoderarse de la península de Corea. Rusia con Zar Nicolás y Japón con el emperador Matsushita. Esto desembocó en un conflicto durante 1904 y 1905, donde Japón, como potencia económica y militar, derrotó a Rusia, destruyendo consigo flotas del Báltico y del Pacífico. Esto provocó la crisis económica que azotaba a Rusia, crisis de subsistencia y desempleo, causado por la muchedumbre de 200 personas desarmadas, compuesta por obreros, campesinos, mujeres y niños, dirigida por George Jepsen, sacerdote. Pretendía hacerles llegar una serie de peticiones, una convocatoria de una asamblea constituyente, mejoras salariales, una jornada de 8 horas. Por respuesta obtuvieron una violenta represión que se saldó con más de 1000 manifestantes muertos. A este acontecimiento fue nombrado Domingo Sangriento. En junio, la marinería se sublevó contra sus oficiales. Ante esto, el zar se vio obligado a transgredir e hizo algunas concesiones que recogieron en un manifiesto imperial, emitido en octubre de 1905. En 1914 se originó la crisis del imperio de los Romanov, los arios. Los querían atacar tanto interna como externamente, porque proclamaban las más avanzadas ideas sociales y económicas, tomando fuerza las ideas de Marx, cuyos partidos rusos se dividieron en dos bandos, los moderados mencheviques y los radicales bolcheviques. La Revolución Rusa fue un movimiento político, social y económico. Sus causas principales fueron principalmente que Rusia era zarista, gobernada por Nicolás II, quien no demostraba interés en el progreso y bienestar de su pueblo. La distinción entre la nobleza y el pueblo. La nobleza gozaba de privilegios y eran grandes propietarios, se mostraban ajenos a las necesidades del pueblo. El pueblo clamaba por el reconocimiento, libertades y derechos, porque desaparecía la explotación, el extenso número de horas laborales y bajos salarios. Otras causas importantes fueron las crisis económicas y sociales, el incremento de precios y la escasez de materias primas fue un factor importante. La crisis militar. Las tropas del zar se encontraban mal alimentadas, deficientemente equipadas y estaba constituido por campesinos reclutados contra su voluntad. Y la crisis del Estado, la monarquía zarista representada por
por Nicolás II estaba en realidad en manos de su esposa, la zarina Alejandra, y el consejero Rasputín. Ante este hecho, los miembros más progresistas del Parlamento intentaron buscar una vía democrática a la crisis. La revolución comenzó el 23 de febrero en San Petersburgo, cuyo lema paz y pan. El 25 estalló una huelga general que se extendió por todas las ciudades. El 26 de febrero se constituyó un gobierno provisional integrado por libertades burguesas y socialistas moderadas, tomando las riendas del Estado. El comunismo de guerra en 1918 y 1991 fueron constituyendo la Unión Soviética, dando paso a la URSS. La URSS se estableció en diciembre de 1922 como una federación de repúblicas socialistas soviéticas integrada por Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Transcaucasia, entre otros. Se trataba de un estado plurinacional y multiétnico que equivalía prácticamente a la extensión del antiguo imperio de los zares. Estaba regida solo por un partido PCU establecido en cada una de las repúblicas hasta 1945. La URSS constituyó el único estado comunista del mundo. Quedaba controlada por el Partido Comunista, muy jerarquizado, cuyo principal órgano era el Comité Central, dirigido por el secretario general. En 1922 fue elegido como tal Stalin. En 1924 falleció Lenin, uno de los principales representantes del movimiento obrero en Rusia. Finalmente, la dictadura stalinista triunfó sobre los adversarios, abrió una nueva etapa marcada por el poder personalista del nuevo líder, quien se valió de prácticas represivas, juicios arbitrarios, deportaciones y asesinatos, como la muerte de Trotsky, para perpetuarse en el poder. Ahora vamos a hablar de los hechos políticos. El socialismo utópico. El socialismo utópico se basaba en una crítica al sistema capitalista de producción y buscaba alternativas para solucionar la cuestión social mediante la solidaridad y la justicia distributiva. Partía del principio de que el ser humano es bueno por naturaleza y que si se le ofrece igualdad de oportunidades, dejarían de existir los pobres y los ricos. Para lograr este objetivo era necesario suprimir la propiedad privada de los medios de producción y transformarla en una propiedad colectiva. Por el modelo idílico de la sociedad que se proponía y por lo irrealizable de sus posturas, esta doctrina se conoció como socialismo utópico. No tiene una fecha trascendental establecida, aunque con la obra Utopía de Tomás Moro, publicada en 1516, aparece este concepto. A mediados del siglo XIX, este término engloba ideas de pensadores socialistas antes de Marx. Vamos a hablar de Henry de Saint-Simon. Henry de Saint-Simon era francés. Decía que era necesario que haya una reivindicación y lucha de la clase proletaria contra los burgueses. Carlos Fourier hizo una crítica de las condiciones sociales existentes y desenmascaró la falacia del discurso burgués. También criticó las relaciones de trabajo entre sexos y la posición de las mujeres en la sociedad. Analizó las contradicciones de la civilización, pobreza versus riqueza, y tenía una visión dialéctica. Robert Owen, inglés, era considerado como el padre del cooperativismo. Fue gerente de una industria textil y defendió las condiciones humanas y de vida de los proletarios y sus familias. Esto surgió en la situación de la clase trabajadora. Estos pensadores proponen un sistema económico más justo, donde no hubiese tanta desigualdad social. Ahora vamos a hablar del socialismo científico, o más conocido como marxismo. Este pretendía la transformación radical del Estado capitalista en un Estado socialista. Sus postulados adquirieron notoriedad a partir de 1848 con la publicación del Manifiesto Comunista, obra de Karl Marx y Federico Engels. Principales exponentes de esta teoría surgen a mediados y finales del siglo XIX. Según ellos, en todas las sociedades han existido clases sociales con intereses antagónicos, unas como explotadoras y dominantes y otras como explotadas y dominadas. También señalaban que la lucha entre estas clases es el motor que empuja la historia.
proponían la unión de los trabajadores para luchar contra la burguesía, abolir la propiedad privada y conquistar el poder político y económico, todo esto con fin de mejorar la vida de los obreros. Cuando todo esto sucediera, se instauraría una sociedad más justa, a la que llamaron sociedad comunista. Ahora vamos a hablar del anarquismo. El anarquismo propuso la desaparición del Estado, del ejército y de la Iglesia por considerar las instituciones represivas que obstaculizan el desarrollo libre de las sociedades. Surge a mediados y también finales del siglo XIX. El anarquismo combate todo tipo de autoridad y, en general, toda forma de poder que se ejerza desde arriba. Cree en la perfectibilidad del ser humano y propone la formación de comunidades donde la gente determine sus propias reglas de convivencia. Entre sus representantes teóricos se encuentran Pierre Joseph y Mikhail Bakunin. Los movimientos anarquistas tuvieron mucha aceptación entre los artesanos suizos y entre los campesinos y trabajadores industriales de países como Italia y España. La socialdemocracia es una ideología política que procura un estado de bienestar universal y la negociación colectiva dentro del marco de una economía capitalista. A menudo se usa para referirse a los modelos sociales y políticas económicas predominantes en el oeste y norte de Europa durante la segunda mitad del siglo XX. Es una tendencia política que surgió en la segunda mitad del siglo XIX y se diferencia en otras concepciones de socialismo por la manera que interpreta el significado e implicaciones de este término, especialmente en materias políticas. Los socialdemócratas se caracterizan por sus políticas reformistas ligadas a la participación ciudadana, a la protección del medio ambiente y a la integración de minorías sociales en las democracias modernas, y abordan los valores sociales desde una perspectiva progresista. El marxismo-leninismo surge con la misma ideología de Marx o del materialismo histórico. Lenin es quien lleva a la práctica esta ideología en Rusia. El comunismo es una ideología social caracterizada por el control y planificación colectiva de la vida comunitaria, la abolición de la propiedad privada sobre el trabajo y los medios de producción, la eliminación de clases sociales prácticamente. La doctrina comunista, cuya base es la colectivización de la propiedad, fue fundada por los pensadores socialistas alemanes del siglo XIX, Carlos Marx y Federico Engels, como una interpretación revolucionaria en la historia, un permanente conflicto por el excedente material, cuyo inicio se debe a la aparición de la propiedad que pone fin al comunismo primitivo y separa la sociedad en clases de acuerdo a su forma de adquisición de recursos. Según el marxismo, las diferentes relaciones de producción que vinculan a los hombres requieren de la explotación, y estas relaciones generan con el tiempo las condiciones para ser reemplazadas por otras formas de explotación superiores en una secuencia revolucionaria de modos de producción. Sin embargo, esta lucha de clases se extingue luego de que su última etapa, la sociedad capitalista, entra en una crisis interna que solo puede resolverse a través de una revolución comunista. Para llegar a este fin, debe organizarse un partido comunista que conquiste el poder político, estableciendo un periodo de dictadura del proletariado hasta que desaparezcan las clases sociales y el Estado pueda abolirse, aunque esta interpretación solo es compartida en la actualidad por los marxistas-leninistas. Socialismo en libertad, la roja bandera, la